Dios le bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Es un gusto, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día muy especial. Estamos en una semana muy importante a nivel mundial. Estamos en una semana que el mundo recuerda, el mundo evangélico, el mundo que cree en Cristo recuerda como la Semana Santa. Y esto comienza, ¿no?, el domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Y yo les decía que esa gente, todas esas personas que estaban diciendo Hosana al Rey de las Alturas, esa gente que estaba aplaudiendo a Cristo, esa gente que le ponía manto, que le ponía palmera y que le decía: este es el Rey que viene a rescatarnos, viene a liberarnos. Esa misma gente, una semana después, que le estaba gritando a Jesús: crucifícalo, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Un día estamos alabando a Cristo, un día estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, en la familia, pero muchas veces nuevamente estamos cambiando esas palabras, ¿no? de alabarle al Señor, de poder compartir y dar palabras de ánimo. Muchas veces lo cambiamos por palabras que no agradan al Señor. Así que yo quiero compartirles durante este tiempo que vamos a tener en el libro de Hechos 2:42. Es un tema, es un pasaje muy lindo, muy particular. Ya Jesús había partido. Ya Jesús había ascendido al Padre, ya Jesús no estaba con sus discípulos, ya Jesús había muerto, Jesús lo había crucificado, Jesús había resucitado y ya no estaba. Quedaron los discípulos, quedaron. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que le quiero compartir lleva por título: aprendiendo del pasado para vivir el presente. Nuevamente vamos a leer el libro de Hechos 2:42. La palabra nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, con el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Él nos pueda ministrar y Él pueda hablar a nuestro corazón, y para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en este día. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos recordar esta semana, una semana donde el mundo entero nace con una nueva historia, Señor. Gracias por el sacrificio de entregar a tu Hijo para que muera y para que resucite por nuestras vidas y para perdón de nuestros pecados y tengamos vida eterna, Dios. Queremos disfrutar este día maravilloso donde recordamos, Señor, cuando tú nuevamente diste la luz, cuando tú nuevamente volviste, Señor, cuando tú resucitaste y ascendiste a los brazos del Padre, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué? El mundo entero está celebrando algo muy, muy lindo, ¿no? Estamos en la Pascua, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha gente, la verdad, hay mucha gente que está con un corazón alegre, mucha gente que estamos totalmente agradecidos por lo que Dios ha hecho. Y cómo no estarlo, ¿no? Porque gracias a ese sacrificio nosotros tenemos entrada triunfal al Padre. Gracias por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Sabe qué? Cuando Jesús muere, la palabra nos dice que el velo del templo se rompió en dos, desde arriba hacia abajo, y eso nos da la entrada al Padre. ¿Sabe qué? Y lo que vamos a compartir, aprendiendo del pasado para vivir el presente, vamos a hablar de 4 elementos importantes que se hizo o que hicieron los primeros cristianos, o que hizo la iglesia del siglo I, para que esto sea algo trascendental a nivel mundial. Tenemos 4 elementos del discipulado de la iglesia del primer siglo. Vamos a ver qué hizo la iglesia para perseverar
hasta nuestros tiempos. Número uno, dedicaba la recepción de la doctrina. Lo primero que menciona Lucas es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? El primer punto les decía, dedicada recepción de la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? La palabra perseverancia conlleva la idea de dedicarse, consagrarse, de persistir en algo, de ser constante en algo. Una mejor traducción sería, ellos se dedicaban continuamente a esto. ¿Sabe qué? El primer elemento del discipulado de la primera iglesia, ¿sabe cuál era? Que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Oiga, muy interesante. Y hemos explicado que perseverancia conlleva a dedicarse, consagrarse. ¿Sabe qué? Los primeros cristianos, los primeros apóstoles, la primera iglesia se consagraba, persistía en algo, estaba en constante comunión con Dios. Lo interesante del caso no es que los apóstoles predicaban la palabra, quiero que me entienda esto. Ellos aprendieron de Cristo que la predicación de la palabra es el corazón y la vida de la iglesia. ¿Sabe qué? Ellos aprendieron de Jesús. Escuchen bien, que la predicación de la palabra tiene que ser el corazón y la vida de la iglesia. Una iglesia que no predica la palabra, una iglesia que no predica la palabra de Dios a las demás personas que no han conocido a Cristo, saben que no es una iglesia con visión, o no es una iglesia que está cumpliendo. Los apóstoles entendieron eso. La primera iglesia entendió eso. La primera iglesia entendió, ¿sabe qué? De que la palabra o la predicación de la palabra de Dios es el corazón y la vida de la iglesia. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo lleva a la iglesia en conjunto con los apóstoles de esta forma, vida y profesión de la fe. ¿Sabe qué? La iglesia estaba expuesta a la enseñanza. La iglesia estaba expuesta a predicar la palabra. Y yo quiero decirte algo, que la creación de la imprenta del siglo XV por Gutenberg, esto no quiere decir que a partir de ahí se inició la iglesia. No, la iglesia se inició antes. La iglesia ya estaba desde el momento de que Jesús se va, empezaron a predicar la palabra, de ahí comienza la iglesia. O sea, de nada sirve, hermano querido, déjenme decirle esto, que yo tenga la Biblia, que yo tenga la palabra de Dios, de nada sirve que la lea, pero si no predico, entonces, ¿a qué me lleva esto? A nada, porque simplemente voy a leer la palabra, pero no voy a predicar, no la voy a predicar. Y los discípulos, escúchenme, entendieron eso, que la palabra o la predicación de la palabra es el corazón y la vida de la iglesia. Una iglesia que no predica la palabra, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no hace discípulos, es una iglesia que no tiene misión. Es una iglesia que no tiene misión. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Estamos predicando? ¿O simplemente estamos leyendo la palabra? ¿Sabe qué? Y los primeros discípulos, los primeros cristianos del siglo I, entendieron eso. ¿Entendieron eso ellos? Hermanos, escúchenme bien. La misericordia de Dios, Él hace que su palabra sea predicada en medio nuestro. Él tiene maestros que las enseñan. Él nos da su Espíritu Santo para ser guiado hacia la verdad. ¿Y qué Dios espera de nosotros? Espera que recibamos esa palabra. Él espera que perseveremos, que nos consagremos, que procuremos hacer todo lo imposible
para aprender esa palabra. ¿Sabe qué? En su amor, en su misericordia, Dios nos da, maestro, nos da la palabra para que nosotros la leamos y la tengamos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros nos consagremos como la primera iglesia. El segundo elemento que quiero compartirle en este día, tenían comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros. Y vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina, ya lo hemos pasado. Ahora en comunión. El griego no dice comunión unos con otros, dice sino a la comunión, a la coitonía. ¿Qué significa esto? El contexto de la sección nos enseña lo que significa esta palabra. Veamos el versículo 44. En el versículo 44, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Los hermanos, llenos de fervor por lo que Dios había hecho con ellos, lo demostraron en unirse juntos para adorar a Dios. ¿Sabe qué? La primera iglesia, aparte que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, compartían el pan, se reunían en las casas, adoraban, hacían cultos caseros, tenían cultos, no sé cómo se organizaban. Ellos tal vez le decían, esta semana le toca a Juan, esta semana le toca a Pedro, esta semana le toca a Simón, no sé. Pero ellos se reunían, ellos se reunían y se acomodaban. ¿Para qué? Para reunirse en las casas, para tener la comunión unos con otros. Y aquí habla de coinonía, de unión, de juntarse. Los hermanos, llenos de fervor por lo que Dios había hecho con ellos, lo demostraron en unirse juntos para adorar a Dios. Lleno del Espíritu Santo, lleno de amor. Y el tema que estamos compartiendo se llama mirando el pasado para vivir el presente. Y tengo algunas preguntas que hacer. ¿Cómo era antes tu vida en la iglesia? Le vuelvo a decir el tema. Mirando el pasado para vivir el presente. ¿Cómo era antes tu vida en la iglesia? Posiblemente te encantaba cantar o estar junto con los hermanos. ¿Y cómo lo llamaba a los hermanos? ¿Cómo era tu profundo sentimiento con ellos? ¿Buscabas visitarles? ¿Le contabas lo que habías leído y esperabas que ellos también te dijeran lo que estaban leyendo? ¿En los cumpleaños invitabas a tus hermanos? ¿O no? Y ahora la pregunta que te hago, ¿y hoy cómo estás? ¿Hoy cómo estamos? El tema es que estamos aprendiendo, mirando el pasado para vivir el presente. ¿Y cómo era la primera iglesia? ¿Cómo eran los hermanos de la primera iglesia? Se reunían en casas, tenían algo en común. ¿Y sabe qué? Y esto me lleva a que nosotros aprendamos durante este tiempo que estamos en cuarentena. ¿Sabe qué? ¿A qué me hace reflexionar? A que nosotros podemos practicar lo de la primera iglesia. Llamar a los hermanos por celular, hacer videollamadas. ¿Sabe que hay un montón de tecnología que está a nuestro alcance? Yo creo que es el momento de que volvamos nuevamente. Y por eso yo te hacía la pregunta, ¿cómo estamos hoy en la iglesia? ¿Sabe que cuando uno llega por primera vez a la iglesia, ¿no? Y conoce a los hermanos, entrega a Cristo, está con el primer amor, llama a los hermanos, se quiere reunir con el pastor y todo lo demás. Pero pasa un tiempo como que se enfría. Y mi pregunta es, ¿qué te hago hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Sabe qué? Y esta es la oportunidad que Dios nos da
que Dios nos regala para que nosotros podamos ver y podamos demostrar y volver nuevamente a eso, a tener comunión unos con otros. Los primeros cristianos no solo se consagraban en la enseñanza apostólica, sino también perseveraban ¿en qué? En la celebración de la Santa Cena. El tercer elemento que hacían los primeros apóstoles, ¿sabe qué? O la primera iglesia, seguimos en el 2:42, en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan, hay algo que no está claro acá. ¿Qué significa el partimiento del pan? ¿Se refiere esto a una comida privada o a la Santa Cena? Aquí el autor no explica eso. El autor aquí no nos da, el autor no nos dice hacían la Santa Cena o un almuerzo o una comida especial, no nos dice. Solamente decía y el partimiento del pan. Pero investigando, es altamente la posibilidad que se refiere a una cena en el cual compartían juntos los cristianos. Y sabemos que esta cena era llamada el ágape. Y al final de la misma, y al final de la cena o del almuerzo o de la comida, ellos terminaban con la Santa Cena. Oiga, interesante, ¿no? El primer elemento, ¿cuál era? Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El segundo elemento, ¿cuál era? Que tenían comunión unos con otros. Y ellos no solamente se reunían a adorar, a alabar, a cantar al Señor, sino que ellos terminaban con un almuerzo, con una comida. Compartían. Y eso se llama el ágape. Y terminaban, ¿sabe con qué terminaban? Con la Santa Cena. Muy lindo. La pregunta que nuevamente me hago, yo como pastor, le hago a ustedes, ¿cómo estamos en la iglesia? ¿Nos estamos reuniendo? ¿Tenemos un ágape? ¿Tenemos ágape o no tenemos ágape? ¿Tenemos una coinonía? ¿O termina el culto a las 12 y ni bien salimos de la iglesia, plum, nos disparamos y nos vamos? El culto de oración de los jueves o de los lunes, estudio bíblico, o no sé qué día tienen ustedes, terminamos, plum, nos vamos. ¿Sabe qué hacía la primera iglesia? Tenía coinonía, se reunía, compartían, y en cada comida que hacían, ¿cómo terminaban? Terminaban con la Santa Cena. Ellos no esperaban el domingo o el primer domingo de cada mes como lo hacemos hoy nosotros, ¿no? Ellos no hacían eso. Ellos en cada comida que tenían terminaban con la Santa Cena. Y el cuarto elemento que te quiero compartir, seguimos en el 2:42, y en las oraciones. Y las oraciones, Lucas aquí, escuche bien, Lucas aquí utiliza el artículo definido y el nombre en plural. Las oraciones, no dice la oración, dice las oraciones. Yo quiero explicarle algo. ¿A qué se refiere esto? Escúcheme bien. Puede referirse a dos cosas. Uno, puede referirse a que los cristianos usaban las oraciones modelo que los judíos utilizaban. Ellos las incorporaron en los cultos de oración. Tal práctica viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, en 1 Samuel 2, 1 al 10. Es un ejemplo claro de usar una oración como modelo. Es por eso que dicen las oraciones. Esto deja entender de que en el culto de oración de la primera iglesia utilizaban algunas oraciones modelos para ellos poder orar. Y en segundo lugar puede ser a los cultos de oración se realizaban, el cual era una práctica común de los judíos. Un ejemplo lo tenemos en Hechos 3.1. Vamos a ver Hechos 3.1. Escuche lo que dice la palabra. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Entonces, acá el autor de Hechos habla de dos cosas. Uno, en las oraciones, como dice el texto,
de que los judíos o la primera iglesia utilizaban algunas oraciones modelos de algunas oraciones del Antiguo Testamento. Y el segundo puede ser de que ellos iban a la hora establecida a los cultos. Como en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. O puede referirse a ambas cosas, o sea que ellos iban a la oración a la hora indicada y utilizaban algunas oraciones modelos del Antiguo Testamento para armar y hacer su culto de oración. La iglesia era una iglesia de oración. El libro de los Hechos contiene muchos ejemplos de cultos de oración por la iglesia. Ya vimos Hechos 3:1 y podemos mencionar Hechos 1:14. Vamos a leer Hechos 1:14. Acá nos dice: y todos estos perseveraban unánimes en la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, hermanos queridos, la primera iglesia era una iglesia de oración. Era una iglesia que estaba en constante oración. Era una iglesia que estaba en constante comunión con el Padre. Entonces, vamos a repetir. El primer elemento, ¿cuál era? Es que la primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La segunda es que tenían comunión unos con otros. La tercera, que compartían el pan. Y la última, era una iglesia de oración. Y miramos el pasado para vivir el presente. ¿Acaso asistir al culto de oración no era algo importante para ti? Orar era como respirar, era algo natural y placentero. ¿No había deseo de aprender cómo orar mejor? ¿Sabe qué? Y hoy lastimosamente en nuestros tiempos, en nuestro culto de oración, ¿cómo están nuestras iglesias? Lastimosamente, si usted va a nuestras iglesias y seamos reales, ¿quiénes están en los cultos de oración? Los ancianos, las hermanitas. ¿Quiénes están en nuestro culto de oración? Las hermanitas de intercesión, los ancianos, las personas mayores y los jóvenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? Vamos a nuestras iglesias los jueves de oración. Hay 4, 5 hermanitos, el pastor, la pastora y todos 3 hermanos, diáconos, ancianos y más. ¿Sabe qué? La primera iglesia en el siglo I era una iglesia de oración. Era una iglesia donde los hermanos estaban en constante oración. Los cultos de oración se caracterizaban en la primera iglesia del primer siglo. Ellos sabían que no podían avanzar si había oposición, si no había una arma, y esa arma era la oración. O sea, ellos entendieron, déjenme decirles, ellos entendieron que no podían avanzar. Ellos entendieron que no podían hacer algo. O sea, ellos entendieron que no podían seguir predicando la palabra si no había oración. Ellos entendieron eso. Ellos entendieron eso. Pero hoy en nuestros tiempos, ¿sabes qué? ¿Quiénes van a los cultos? No hay. No hay en nuestras iglesias. Seamos reales, no hay. Hemos perdido eso. Hemos perdido. Mateo 18:19. Otra vez os digo, si todos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oiga, es interesante, es muy lindo lo que nos habla Mateo. Es muy cierto, hermano querido. Mateo 18:19
Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si usted y yo nos ponemos de acuerdo, ¿para qué? Para orar y para pedir algo al Señor, dice la palabra, que Dios nos va a responder, que Dios nos va a regalar. Es el momento de que la iglesia vuelva nuevamente al primer siglo. Y por eso el tema que yo le puse a esta predicación, a esta meditación, aprendiendo del pasado para vivir el presente. Miremos el pasado un ratito, vuélquese atrás, mire atrás. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? ¿Cómo era? ¿Perseveraban la doctrina de los apóstoles? ¿Tenían comunión unos con otros? ¿Celebraban la Santa Cena? ¿Y qué más? Era una iglesia de oración. Yo quiero decirte en este día muy especial algo muy interesante. Volvamos al primer siglo. Volvamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra. Vamos a volver al primer siglo leyendo la palabra del Señor. Y el tema que les mencionaba, aprendiendo del pasado para vivir el presente. Hermano, el corazón de cada pastor, el corazón de cada pastora, el corazón de cada líder de intercesión o de oración es que las iglesias, los días que toca culto, se llene, esté llenita, que vamos a la hora novena, a la hora de la mañana, en la tarde, no sé, cualquier hora, pero que las iglesias estén abiertas para ir a orar, para ir a tener esa comunión, ese encuentro con el Señor. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Con esto quiero terminar. Estamos viviendo un tiempo muy difícil hoy a nivel mundial. No solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Estamos viviendo con este virus, con esta pandemia que ha llegado, ¿sabe qué? Y está destruyendo muchas familias. Está destruyendo familias, está destruyendo hogares. Hay muchos muertos, muchas personas contagiadas. Hay mucha gente en pánico. Y yo quiero desafiarle a que es nuestra oportunidad a dos cosas. Uno, a que tengamos comunión unos con otros. No podemos salir, es verdad, no podemos salir. Pero podemos tener una llamada telefónica, podemos hacer una videollamada a los hermanos de la iglesia, a la familia. Si tenemos vecinos y podemos compartir lo poco o lo mucho que tengamos, hagámoslo. 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo, no sé. Pero es el momento en que entre todos nos pongamos de acuerdo. Acatemos la cuarentena, pero también ayudémonos para que todos salgamos de esto. Y lo segundo es que volvamos al primer siglo en la oración. A que tengamos, hermanos queridos, cultos en las casas. ¿Sabe qué? Hacía mucho tiempo que nosotros en casa no teníamos un culto un domingo. Yo creo que la mayor parte de los pastores jamás hemos tenido un culto un domingo, porque estamos en la iglesia con los hermanos, ¿no? Pero es la oportunidad a que nosotros como pastores tengamos cultos familiares en las casas, con la esposa, con los hijos, con las personas que están con nosotros en cuarentena en la casa, a que hagamos culto, a que tengamos un tiempo de oración, a que tengamos un tiempo de comunión al Padre. Dios le bendiga, hermano querido, Dios le bendiga, y que este día que celebramos la resurrección de Cristo
la resurrección de Jesús sea un día lleno de gozo y lleno de bendición. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que estamos pasando hoy, nunca perdamos la fe. Yo quiero orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor. Gracias por este momento especial que tú nos regalaste, Señor. Gracias porque hemos podido tener una semana llena de bendición. Y que hoy recordamos, Señor, ese momento histórico que hiciste. No solamente al morir, sino el momento que cambió nuestras vidas. El momento en que el mundo tuvo un comienzo. Y fue tu resurrección. Fue el momento en que tú descendiste, Señor, desde las profundidades de la tierra y volviste a la vida. Y gracias a ese acto de amor tenemos entrada delante de Dios. Tenemos una entrada triunfal, Señor, al Padre. Gracias por ese sacrificio. Yo quiero orar por Bolivia, quiero orar por cada familia, por cada hogar, Señor, de cada departamento, de cada rincón del país, de cada rincón, de cada familia del mundo entero, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mirada, Señor. Dice tu palabra que si nosotros nos humillamos y volvemos a ti, tú vas a sanar nuestra tierra. Y eso es lo que hoy, Señor, está haciendo el mundo entero. Se está humillando para que tú sanes nuestra tierra. Y confiamos de que tú tienes el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga. Ha sido un honor, ha sido un privilegio estar con ustedes. Saludo y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Será hasta una nueva oportunidad.